aumentados es un invento de Caputo. Y claro, es un invento de Caputo que viene a intentar responder ya no solamente lo que dicen los economistas a los cuales Milei llama mandriles. Se opone a lo que publica, por ejemplo, The Economist, que sacó en su última edición el índice Big Mac y que mostró que Argentina, por lo menos según este indicador, el que compara cuánto vale la hamburguesa más vendida por la cadena de los Arcos Dorados en todo el mundo, bueno, le da a la Argentina un tipo de cambio muy sobrevaluado. O sea, un dólar barato, precios caros en dólares. ¿Cuál es el único país que tiene un Big Mac más caro que Argentina? Suiza, que tiene un 38% más caro este sándwich, contra un 20,1% que tiene, según este indicador, de sobrevaluación el peso argentino. Después le sigue Uruguay y muy cerquita Noruega. Estos son los países con el tipo de cambio más atrasado según el índice Big Mac. Y después, si miran, abajo aparecen todos los que están devaluados. Hubo una serie de devaluaciones competitivas, apenas ganó Trump, que justamente pusieron a muchos países en este pelotón, en el de los que están baratos en dólares. ¿Y qué es lo preocupante? Que ahí está Brasil. Mírenlo. Brasil con un 30% de diferencia a su favor contra el Big Mac estadounidense, marca el contraste total, casi simétrico con lo que pasa en la Argentina. Y ahí abajo tienen también, este caso es interesante, a Egipto, que recibió dinero del Fondo Monetario, pero a cambio de levantar el cepo y de devaluar. Claro, esto es lo que dice Caputo que no va a hacer, de ninguna manera. Pero esto que dice The Economist es lo mismo que puertas adentro dice el Fondo Monetario. Y de hecho, en la conferencia de prensa que dio su portavoz, Julie Cusack, el jueves pasado, la tiró afuera. Evitó hacer las críticas públicas, sabe de la relación entre Milei y el principal accionista del fondo, que es Estados Unidos, que tiene poder de veto sobre cualquiera de sus decisiones, pero dijo, el acuerdo está en marcha y aún hay desafíos pendientes. El viernes, pocas horas después de esto, y nos vamos acercando a un fin de semana de mucha tensión, sobre el cual ahora les voy a contar algunas cositas, el viernes publica un columnista que desde hace muchísimos años publica su panorama empresario los viernes, que es Marcelo Bonelli, una nota que dice que el fondo no le va a dar el dinero fresco, esos 10.000, 11.000, 12.000 millones que espera Caputo del fondo. Caputo se salió de la vaina, empezó a tuitear completamente fuera de sí para intentar desacreditar esta especie. Pero claro, son muchas las versiones que hablan de que, incluso yo les mostré acá la vez pasada, el lunes pasado, a Alejandro Werner, el jefe para América del fondo, que le dio el préstamo a Macri, que dijo, con Milei hay mucho acuerdo con la motosierra, con algunos aspectos de la política monetaria, pero con cepo y con este tipo de cambios no le van a dar plata fresca. Le pueden sí refinanciar los vencimientos de este año. Y claro, es exactamente la misma pulseada que en 2018, la pulseada que se lo llevó puesto a Caputo. Él quería dinero fresco para intervenir en el mercado, ya se había dado el enroque con el Banco Central, ya habían puesto a Nicolás Dujovne como ministro de Economía, pero claro, él quería dólares para intervenir, para hacer lo que hacen los traders, que es pulsear con el mercado y jugar con los tiempos para ver si le ganan. Bueno, es lo que el fondo no quiere que vuelva a pasar. Un préstamo récord que exponga a las críticas del resto de sus accionistas al organismo de la calle 19 y un país en el cual los ricos compran dólares baratos del fondo, lo fugan y después queda una deuda que vaya a saber cuándo va a poder pagar el país. Hoy se sumó esta versión, la que publicó Infobae, que dice que el fondo no pide una devaluación, pero sí un plan para recuperar el nivel de reservas netas. Quiere garantías, firma allí Pablo Wende, de que el desembolso va a servir para fortalecer al Banco Central, mientras Caputo busca, como les decía, preservar su potestad de gastarse esos dólares para pelearle al mercado la cotización. Es lo que hizo durante enero.
Durante este enero récord de gastos con tarjeta en el exterior, solamente en los primeros 15 días el Banco Central puso 600 millones de dólares para mantener a raya el dólar bolsa. Me decía un economista del gobierno, de estos que consulté el fin de semana, que voy a tratar de evitar que se conozca su nombre por la crisis interna que hay, porque son pocos los que se animan a hablar con la prensa crítica, me decía, es un error de novato, de rookie, lo de dejar que los turistas gasten y paguen con dólar bolsa. Porque por lo menos si pagaran el dólar tarjeta, el dólar con el impuesto adicional, el Estado recaudaría un poco más y además se desincentivaría un poco ese gasto, que fue, insisto, desaforado a este valor del dólar. Pero la pregunta es, ¿puede ser eyectado Caputo? Como fue eyectado hoy el segundo jefe del ANSES que quema Milei en apenas un año. ¿Existe la posibilidad de que al ministro de Economía le pase como les pasó a 2 funcionarios de alto rango por semana desde que asumió Milei? Bueno, fue la versión de todo el fin de semana. De hecho, que Milei saliera por escrito a decir que no va a devaluar, cada vez que un ministro o que un presidente dicen que no va a devaluar, obviamente el mercado se inquieta, ¿no? Es como la negación en Freud, es algo evidentemente que despierta fantasmas. Pero, ¿puede pasarle a Caputo? ¿Está tan grave la situación entre Milei y su ministro de Economía que no iba a hacerlo cuando estaba en campaña? Bueno, hay algunos indicios de que al menos la confianza en el Caputo divulgador, en el Caputo defensor de este programa, se quebró. Y uno de ellos es esa publicación de esa nota donde Milei intenta también descartar esta posibilidad en La Nación el viernes. Claro, el problema del 1 a 1 sin dólares, el problema nodal del 1 a 1 sin dólares, es que alcanzar y sostener un tipo de cambio como el que sostiene el gobierno con la idea, con el objetivo de frenar la inflación, es algo que conlleva ciertos costos. Uno de esos costos, por ejemplo, es la pérdida de rentabilidad del agro. El negocio de las exportaciones agropecuarias se resintió muchísimo, en parte por lo que cayó la soja, pero en parte por el tipo de cambio. Traducido a pesos, en diciembre del año pasado, el precio de las exportaciones agrícolas de la Argentina estaba un 15% por debajo de noviembre de 2023 y un 40% por debajo del promedio de todo el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo, sobre todo de la mano de Sergio Massa, varios momentos de dólar promocional para tentar al agronegocio justamente para que liquide. Esa pérdida de rentabilidad es la que disparó la baja de las retenciones, esta oferta por tiempo limitado de febrero a junio que anunció el gobierno después de que Caputo, otra señal de desconfianza entre el presidente y el ministro, después de que Caputo les dijera a los ruralistas que no iba a bajar las retenciones. Claro, esta baja, como es por tiempo limitado, apunta a hacer que liquiden los dólares los agroexportadores. Pero hay un problema, que es que esta cosecha no va a ser tan buena como la del año pasado. Es una cosecha que ha sido en parte diezmada por el calor de la segunda mitad de enero. Pero además, esa pérdida de rentabilidad del negocio agropecuario lo dejó muy finito. Me lo decía el otro día un empresario de la poderosa industria aceitera. El que trabaja en campo alquilado, que es una buena parte de los que producen, ya lo hace a pérdida leve, con la baja de retenciones. Sin la baja de retenciones iban todos a pérdida y algunos dudaban si sembrar. Ahora van a sembrar porque ese margen es un margen que puede darse vuelta, pero con un negocio muy finito de rentabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron el año pasado las grandes empresas del agro para sostener sus balances? Bicicleta financiera, como en la época de la plata dulce. Empresas que se dedican al negocio productivo hacen carry trade para intentar
compensar las pérdidas de su core business. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo vimos a fin de año, el tremendo descalabro en el que se sumieron un par de empresas muy poderosas del mundo del agro, como Los Grobo, como Agrofina. Después entraron en problemas un par más. Son empresas que se sobregiraron en esa bicicleta y que se calzaron con seguros para cubrirse de una devaluación que no ocurrió. Y eso es lo que les hizo perder plata, descalzarse financieramente. Pero el gran costo asumido, porque está bien, las retenciones son una baja de retenciones, son pesos que no entran al fisco. Lo hemos dicho acá, esa baja de retenciones equivale, por ejemplo, a lo que habría costado la ley de financiamiento universitario, que Milei vetó y que el Congreso ratificó en ese veto. Pero el verdadero costo, el costo macroeconómico, el costo que hace que esté muy complicada la situación en términos macro, aunque la puedan estirar con distintos anabólicos en el tiempo, es que no acumula reservas el Banco Central. Y este problema es el que, como mostraba Wende en Infobae, como dijeron los técnicos del fondo, es un problema estructural, un problema que durante toda la segunda mitad del año pasado, de 2024, se manifestó problemático. Fíjense, el Banco Central acumula al principio con el dólar caro que había quedado del super salto del dólar apenas asume Caputo, pero después se estanca y en un momento empieza a perder. Hoy está bien por debajo de los 30.000 millones de dólares de reservas el Banco Central. Y si con el superávit que tuvo en 2024 no pudo acumular reservas el Banco Central, lo que empiezan a advertir ahora algunos informes financieros, salieron 2 hoy por ejemplo, es que este año, con el dólar más barato, con más importaciones, porque la economía en vez de estar cayendo en picada fuerte como cayó el año pasado, va a estar recuperándose de ese bajón, bueno, va a haber menos dólares del comercio. Va a haber un déficit de cuenta corriente que va a haber que cubrir de alguna manera. Justamente como no se acumularon reservas el año pasado, esto hace más problemático el financiamiento durante este año. Y este año, además, se espera un menor superávit y se esperan vencimientos muy jugosos de deuda. Deuda que emitió Caputo para los ciclistas financieros y deuda que viene todavía del préstamo de Macri. Mirá este gráfico de vencimientos de deuda de este año. Es cierto, incluyen a mitad de año vencimientos fuertes de lo que allí se denomina resto, que es una letra intransferible del Banco Central. Esto que se ve acá en blanco bien alto hasta ese punto gris. Ahora, todo esto sumado, inclusive esa letra intransferible que el Banco Central podría rolear, pero que igual no es todo lo que se debe, son cerca de 25.000 millones de dólares. Sacando la letra intransferible, quedan por pagar igual más de 10.000 que se suman al problema que genera la cuenta corriente deficitaria por lo barato que está el dólar y por lo económico que resulta tanto ir de turismo al exterior como comprar cosas en el exterior. Entonces, al 3 de febrero, que es el último dato que recoge este informe, las reservas netas siguen en el terreno neto negativo de más de 4.000 millones de dólares. Esto es las brutas menos los encajes de los depósitos en dólares, menos el swap con China, menos los repos, las colocaciones que hace con Sadesa el Banco Central. Las reservas netas siguen en terreno neto negativo. Y si se restan de ahí el pago de la deuda que contrajo Caputo, los bopreales y demás, llega a casi 10.000 millones de dólares negativos. Un nivel muy parecido de reservas netas negativas al que recibió Milei, que a pesar de que consiguió acumular reservas brutas al principio, si no habría sido por la renovación del swap chino a mitad de año, ya habría tenido que devaluar. En febrero, este mismo mes, hay vencimientos por 740 millones de dólares
en cupones de intereses. Es una parte con el Fondo Monetario que empieza a cobrarse